Hola, buenas tardes, buenos días o probablemente buenas noches según el horario donde tú nos estás viendo actualmente. Esta es Universidad Cristiana Vida, un instituto bíblico que está capacitando a ministros de la iglesia en los ministerios de consejería bíblica, también el de psicoterapia familiar cristiana, y para aquellos que están un poco más avanzados también en sus estudios que tengan que ver con salud mental, estamos abriendo el programa de psicología clínica para un doctorado en psicología clínica cristiana. Todos son bienvenidos, hombres y mujeres de Cristo que quieren ayudar a la iglesia. Los conocimientos que van recibiendo aquí les van a servir tanto en su ministerio, ¿verdad? Dentro de la iglesia, como también en su comunidad, porque pueden ayudar a familias que estén pasando por problemas, que estén pasando por crisis. Pero los más beneficiados en este programa de consejería bíblica son ustedes mismos, los que empiezan a recibir toda esta capacitación, porque yo siempre les digo que el vaso que Dios va a usar lo va a lavar, lo va a limpiar para que pueda quedar listo para ser usado. Entonces, quienes nos beneficiamos más, y digo yo misma y los profesores que dan la clase, somos nosotros, porque enseñar es aprender dos veces, es volver a vivir esa experiencia del aprendizaje. Bien, tenemos en la Ciudad de México, pueden comunicarse por el WhatsApp al 729-628-8375, no solo Ciudad de México, sino ciudades que estén, estados que estén ahí alrededor. O también pueden venir directamente al 626-766-4185. Son los dos teléfonos que tenemos para atenderles por el WhatsApp. También directo con Universidad Cristiana Vida está el correo electrónico info@ucvida.org. Y nuestra página es www.ucvida.org, donde pueden ver los programas que estamos teniendo en esta página. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a ir a lo que es nuestra clase en este día y vamos a estar hablando de lo que es la intervención en duelo y pérdida, ¿verdad? Para aquellos que no nos conocen, esta va a ser solo una muestra de cómo se dan las clases, cómo se llevan a cabo, por si están interesados en entrar al programa. Cuando tengamos otro espacio de preguntas, les hablaré un poquito más de nuestros programas. Vamos a ir ahora a lo que es intervención en duelo y pérdida. Vamos a leer en Romanos 8:38 y 39 lo que nos dice la palabra de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es en Romanos 8:38-39. Cuando hablamos de duelo, estamos hablando de pérdidas. Hablar de duelo es hablar de alguien que perdió algo o perdió a alguien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando hoy. Es importante que como consejeros, como pastores que ministran la iglesia, tengan los conocimientos de lo que es el duelo y la pérdida, cómo es intervenir en estas situaciones, ¿verdad? Está muy bien que los pastores ayuden a las familias. De hecho, como pastores, los que sean pastores y pastoras, en algún momento van a tener que ministrar una despedida de alguien dentro de la iglesia o un familiar de alguien de la iglesia que haya partido. Entonces, van a tener que ministrar esta despedida. Y se necesita tener conocimiento y más que el conocimiento de la palabra, porque estoy segura que todos los pastores tienen conocimiento de la palabra de Dios, más que solo el conocimiento necesitan tener empatía, conectarse con los sentimientos, con lo que está viviendo el doliente, con lo que siente, con lo que piensa. Y no solamente darle un abrazo o decirle, pues tu familiar ya está en el cielo o tu familiar ya está con el Señor, no te preocupes, ya deberías de estar feliz o comentarios así que no están, están fuera de lugar. Tenemos que entender algo, hermanos, como consejeros o como próximos consejeros que ustedes van a ser.
necesitan tener tacto, necesitan tener empatía, sería la palabra correcta. Necesitan tener empatía, conectarse con las emociones que está sintiendo el doliente, el familiar, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es que vamos a ayudar a alguien que está pasando por un duelo cuando haya tenido la pérdida de un ser querido? Recientemente, digo recientemente, aunque fue hace apenas 3 añitos, mis padres partieron. Entonces, alguien me hacía el comentario y me dijo, ay, siento mucho tu pérdida. Y a mí como que me hizo algo en mi cabeza decir, pérdida, yo le dije, no, es que mis papás no están perdidos, no tienen pérdida, ellos no se perdieron, ellos están con el Señor, no están perdidos, yo sé dónde están. Y quiero decirles que cuando uno está pasando por el duelo, a veces también malinterpreta, a veces por el mismo dolor que uno está sintiendo, malinterpreta las situaciones, ¿verdad? Y también como a veces se vuelve uno súper espiritual y decir, no, no, mis papás, como yo lo sentí, mis papás no están perdidos, ellos yo sé dónde se encuentran, no están perdidos, están con el Señor. Entonces, tenemos que entender eso. Como yo he pasado por el duelo, ¿verdad? Yo puedo entender cómo se siente una persona que está pasando por la pérdida, llamamos, ¿verdad? Por la pérdida de un familiar, aunque realmente, pues, no están perdidos. Si están en Cristo, sabemos en dónde se encuentra, pero hay que tener ese tacto de ayudar, ese tacto de las palabras que decimos. Pero la intervención en duelo no se limita solamente cuando alguien ha fallecido. La intervención en duelo tiene que ver con otras situaciones también, y por eso esta clase de intervención en duelo se llama intervención en duelo y pérdida, porque también puedes trabajar con los pasos que son para alguien que está pasando por un duelo, porque su familiar ha fallecido, o también lo puedes utilizar la misma elaboración de duelo para alguien que ha tenido ahora sí una pérdida, ¿verdad? Una pérdida, por ejemplo, se le incendió su casa, ahí tuvo pérdidas materiales, también pérdidas de relaciones cuando han pasado por un divorcio, por una separación de algún familiar. Entonces, esto que enseñamos y aprenden en la clase de intervención en duelo y pérdida, no solamente es para cuando alguien ha fallecido, sino también cuando han tenido una pérdida. Y ante la impotencia de poder hacer algo más para restituir a la persona o el proceso. Normalmente están a la par en un nivel emocional la pérdida de un ser querido, el despido, ¿no?, de un trabajo y el divorcio. Obviamente, como bien comentaba la doctora, hay muchos otros factores que pues generan este dolor, esta impotencia de poder recuperar algo que se ha perdido. Entonces es importante recalcar que, bueno, el duelo es este dolor de algo que se ha perdido independientemente del origen, ¿no? Que ya no está, mejor dicho, y que no podemos recuperarlo. No tenemos la capacidad de poder revivir a alguien, recuperar un trabajo, Sí. recuperar un matrimonio. No quiere decir que no pueda haber restauración en algunos casos, pero es el dolor y el proceso que se vive emocionalmente a partir de esta situación. Claro, puede haber una restauración, pero el dolor que se vive ante la separación sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes estén dando lo que es intervención en duelo y pérdida, lo que se está buscando es la recuperación de la persona doliente, la que está dolida por lo que ha perdido. Vamos a empezar esta recuperación cuando conectemos a la persona con su dolor. Vamos a ir viendo más adelante de la clase del día de hoy las diferentes etapas por las que va pasando la persona en dolor. Pero lo primero que vamos nosotros a buscar es la recuperación de esta persona que está doliéndole, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es conectarla con el dolor que está sintiendo
Ahora, como decía el pastor David, puede ser por la muerte de un familiar, puede ser por la muerte de un familiar, puede ser por la pérdida de relaciones personales, esto es, la separación de hasta de un buen amigo que tuvieron muchos años de buena amistad y se ha perdido la relación de amigos. O por un problema familiar, la relación entre hermanos se ha cortado y buscamos recuperar no solamente lo que se ha perdido, porque va a haber situaciones que no se pueda recuperar lo perdido. Hay ocasiones que sí se pueda recuperar, pero igual se tiene que trabajar con el duelo que está sintiendo esta persona que viene a buscar ayuda. Por ejemplo, un divorcio. Podría haber una restauración, podría haber una restauración de matrimonio, pero hay casos que no se va a dar esa recuperación del matrimonio. Entonces, la persona está viviendo ese duelo, pérdida de un trabajo que tenía ahí, un trabajo que le gustaba, un trabajo a lo mejor hasta fue él el mismo que inició esa empresa, qué sé yo. Vamos a tener ahí muchas situaciones donde hay pérdida en incendios o tan solo en un desastre natural que arrasó con sus propiedades o con sus cosas materiales. Allí también vamos a trabajar la intervención en duelo y pérdida, bancarrota, la amputación de un órgano, ¿verdad? La pérdida de la vista, la pérdida del oído. Por ejemplo, de las personas mayores de edad que van perdiendo el oído o que van perdiendo la capacidad de movimiento. Entonces, allí nosotros también podemos trabajar lo que es la recuperación por medio de lo que se va dando en la intervención de duelo. También tenemos, por ejemplo, pérdidas de sueños, pérdidas de metas, ¿verdad? Cuando estoy pensando, cuando una persona está esperando entrar a una universidad y ya se hizo sueños, ya se hizo metas y por algunas circunstancias no puede entrar a esa escuela que ella o él estaban pensando entrar. Y viene ese proceso de dolor. Entonces, como ven, la intervención en duelo y pérdida no se limita solamente a lo que es el fallecimiento de un ser querido, sino va más allá, muchas otras cosas o situaciones que pueden ser perdidas. El proceso por el cual elaboramos las pérdidas, ese es el nombre que lleva duelo. Duelo es ese proceso, ¿verdad? Y como dice la palabra, es un proceso, no es algo que ustedes inician hoy y ya mañana se encuentran bien. No, van a pasar por un proceso. Ustedes como consejeros van a ayudar, a caminar de la mano con esta persona, ayudándole en este proceso. Miren, aquí hay una foto donde alguien está despidiendo a su mascota que murió. También hay duelo por las mascotas. También hay duelo cuando muere este compañerito, un animalito que estaba con nosotros, ¿verdad? El duelo, la magnitud del duelo, ¿verdad? De este proceso va a depender de la magnitud de la pérdida, ¿sí? Hay situaciones en que la persona se va a recuperar más rápido y hay situaciones en que la persona va a tardar más en recuperarse. Los expertos en esto nos dicen que el duelo normal por la pérdida de alguien o la pérdida de situaciones materiales puede llegar hasta 2 años. Posiblemente antes de los 2 años, la persona va sanando, ¿verdad? Va pasando ese proceso de duelo y en menos de 2 años ya se encuentra tranquilo, normal. ¿Qué es lo que buscamos? Que pueda hablar de la situación, que pueda hablar de la pérdida sin ese dolor que le ha obstaculizado seguir adelante en su vida, porque vamos a ver que hay de duelos a duelos según la magnitud de la persona, pero también según la personalidad de quien está viviendo el duelo. Hay personas que son muy hábiles y rápidas para sanar este tipo de heridas, pero hay otras personas que son muy emotivas, muy emocionales y se quedan atoradas en alguno de los pasos del proceso del duelo. El proceso del duelo lleva su curso normalmente. Muchas veces no necesita de un consejero o de un pastor para procesar el duelo.
pero muchas otras veces sí se necesita. Cuando la persona se ha quedado estancada, se ha quedado atorada, principalmente cuando ya pasaron 2 años y el proceso no ha terminado o se quedaron estancados desde el primer paso, ¿verdad? Desde el primer paso de este proceso. Entonces ahí es donde necesitará la persona esta ayuda, ¿verdad? Hay una especialidad que se llama tanatología, ¿verdad? Y tanatología es el estudio científico de la muerte y también de las pérdidas. En la tanatología se estudian también los procesos de morir. También se refiere a la atención de los casos de alguien que está pensando suicidarse, ¿verdad? O cuando un familiar se ha suicidado y se tiene que trabajar de una forma diferente con esta familia, porque cuando la muerte viene por suicidio, hay mucho sentimiento de culpa en los familiares. Entonces, la tanatología es aquella especialidad que se ha encargado de ayudar a las personas que están en estos procesos de morir o alguien que ya ha tenido un familiar que ha muerto. También con las personas mayores, ¿verdad? O con las que han donado órganos o que han recibido órganos, con personas discapacitadas. También la tanatología se especializa en las separaciones, en los divorcios, en la muerte súbita, perdón, en enfermedades crónicas o enfermedades terminales. Dentro de la clase completa de intervención en duelo y pérdida, vamos a estudiar lo que es ir al lado de alguien y cómo ayudarle en el proceso para morir, porque la persona ya sabe que va a morir, tiene una enfermedad terminal y ya no le han dado ninguna esperanza a los médicos, ya tiene poco tiempo de vida. Y entonces en el programa completo de esta clase vamos a ver en ese proceso de cómo ayudarle tanto a los familiares como a la persona que ya está en una etapa terminal, ¿verdad? El día de hoy no vamos a ver eso, no vamos a ver cómo ayudarle a alguien que va en etapa terminal, pero en nuestra clase completa sí llevamos eso. Hoy, recuerden, solamente estamos refiriendo un poco de lo que es la intervención en duelo y pérdida, ¿verdad? Y todas estas diapositivas, mucho más explicadas, con más detenimiento en la clase especial del programa. ¿Cuál es el objetivo de la tanatología? Trabajar con el enfermo terminal, ¿verdad? Como les decía, con la familia del enfermo terminal, cómo ayudarlos a asimilar que su familiar pronto va a partir, se va a ir. Cómo preparar a este enfermo terminal para que vaya dejando todo en paz con Dios y con las personas que están a su alrededor. También vamos a trabajar en el duelo, ¿verdad? Los objetivos de la tanatología principal es eso, la elaboración del duelo o personas que están pensando en suicidarse o con los familiares de alguien que ya se ha suicidado. El trabajo es diferente en cada uno de estos. Con el equipo de salud, por ejemplo, ahora que está todavía muy reciente lo del COVID, yo tuve muy cercano a una enfermera. Entonces me decía, pastora, usted no se imagina la impotencia que se siente de ver que la gente se está muriendo, que no tenemos los aparatos, que no podemos salvarlos. Y la muchacha lloraba y decía, yo ya me siento que no puedo porque se mueren unos aquí, se muere otro allá, ya no tenemos cómo ayudarlos. Entonces, el equipo de salud también sufre por las pérdidas de las personas que a su alrededor están falleciendo, ¿verdad? Los médicos, cuando un paciente que se les muere, se les va, necesita trabajar este duelo, aunque sea alguien que emocionalmente no estaba conectado a él, pero es una persona que falleció, que murió. Entonces, también la tanatología se especializa en ayudar al equipo de salud. Curar el dolor de la muerte y la desesperanza, ese sería el objetivo principal de la tanatología. Bien, hasta aquí vamos a dar un espacio por si tienen preguntas, lo que hemos visto. Quien tenga una pregunta puede alzar la mano y yo le doy la palabra para que podamos continuar aquí. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Bueno.
Entonces vamos a continuar. Como les decía, estamos teniendo solo una introducción de lo que es el programa, más bien una introducción de lo que es la clase Intervención en Duelo y Pérdida, que esta materia viene en el programa de 24 materias de cualquiera de los niveles que ustedes se quieran inscribir. Diplomado, licenciatura, maestría o doctorado, ¿verdad? Y aquí pueden hacer preguntas más adelante, si el día de hoy no las van a hacer, ahí las pueden hacer. Belén, te pido que aquí en los comentarios me dejes tu correo electrónico, por favor, y también el país donde nos estás viendo. Ahí escríbelo en el chat. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar un poquito de la muerte y quiero leerles un poema de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella es una doctora que se ha especializado exactamente en lo que es la tanatología y la que ha dado a conocer por observación de todos los pacientes que ella ha tenido, es la que ha dado a conocer estas etapas. Por observación se dio cuenta que todas las personas que están viviendo el duelo pasan por diferentes etapas. Bien, este poema es de ella, de Elizabeth Kubler-Ross, y dice así: cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer en la tierra, se nos permite abandonar nuestro cuerpo, que aprisiona nuestra alma, al igual que el capullo de seda encierra a la futura mariposa. Llegado el momento, podemos marcharnos y vernos libres del dolor, de los temores y preocupaciones, libres como una bellísima mariposa, y regresamos a nuestro hogar, regresamos a Dios. Más adelante vamos a ver estas etapas que ella ha dado en sus investigaciones y que ha dado como resultado el dar estas etapas. Los vamos a ver un poco más adelante. Vamos a hablar ahora lo que es de la muerte, ¿verdad? Y tenemos que entender algo. La muerte, aunque puede ser la misma en cualquier ser vivo, ¿verdad? La muerte significa no más vida, no más respirar, no más movimiento. Cuando ya terminó el aliento de vida, ha llegado la muerte a ese ser que antes estaba vivo. Pero vamos a entender en este pequeño espacio la diferencia de la muerte para el cristiano. La muerte para el no cristiano significa temor. La persona que no conoce a Cristo, la mayoría le teme a la muerte, ¿verdad? Algunos, estoy hablando de las personas que no conocen a Cristo, algunos se enojan con Dios ante la noticia de que tienen una enfermedad terminal. Se les da la noticia que tienen cáncer, o se le da la noticia de que van a tener que ser amputado una de sus piernas o un brazo, etcétera, o que ya está perdiendo la vista, etcétera. Cualquier cosa que pueda perder de sus habilidades o la propia vida, aquella persona se enoja con Dios y culpa a Dios de lo que le está pasando, ¿verdad? O cuando la noticia es para un ser querido que va a tener que partir o que le van a tener que amputar alguna parte de su cuerpo. Entonces, la mayoría que no conoce el amor de Dios reacciona enojado con Dios. Pero para el cristiano esto no debe ser así. Si en nuestra consejería llega alguien que ya conoce a Cristo, que ya ha sido salvo y se encuentra en esta condición de tener miedo a la muerte, o está enojado con Dios por por algún diagnóstico que se le ha dado a él o a un familiar, ustedes como consejeros necesitan conocer mucho de lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la muerte y abrirle los ojos a esta persona que viene porque de alguna manera desconoce las promesas que Dios nos da y de la vida eterna que hay después de la muerte, ¿verdad? El cristiano, el Señor nos ha cambiado la manera de ver la muerte. Para el cristiano no debe haber temor hacia la muerte, ¿verdad? Hace más de 10 años, hace 12 años, em, fui diagnosticada por segunda vez de cáncer,
por segunda vez de cáncer me dieron el diagnóstico. La primera vez que me dicen que tengo cáncer, yo la tomé muy a la ligera porque yo dije: mm, me dicen allí, ¿sabe qué? Que salió con cáncer, tiene usted cáncer, quiere una consejera, quiere hablar con alguien". Le digo: "No, estoy bien, gracias, pero necesita a alguien para hablar". Le dije: "No, no, no, yo estoy bien, muchas gracias". ¿Qué sigue? La cirugía, etcétera, todo lo que seguía. Pero la persona insistía mucho, quiere hablar con alguien, y yo estaba, pues tengo cáncer, Dios me va a sanar, así de fácil. Yo decía: "Pues, Dios me va a sanar", con toda la confianza. Pero cuando la segunda vez me dicen: "Tiene cáncer", ahí sí entraron dudas, no dudas de Dios, nunca dudé del Señor, siempre supe que Él estaba conmigo, pero sí llegué a pensar: "Creo que ahora sí ya me voy, creo que ahora sí ya es tiempo de partir, de acomodar todo, ¿verdad? De acomodar tu casa", como Isaías llegó a decirle al rey: "Es tiempo de que acomodes tu casa porque te vas a ir". Entonces yo me tomé ese versículo y le dije: "Señor, si es tiempo de acomodar mi casa porque ya me voy, yo te pido que tomes en consideración todo el servicio que yo he tenido, Señor, y que me extiendas la vida. No tengo miedo de irme contigo. De mí yo quiero ir, pero todavía aquí está mi hija, mi esposo, el ministerio". Yo todavía le ponía y estaba yo negociando con Dios, negociando: "Señor, todavía hay muchas cosas por hacer". Y era una negociación verdadera, porque yo le decía: "Señor, si tú me dejas más años de vida, yo te voy a servir por siempre, entrego mi vida completa a ti". Y en mis oraciones yo le decía: "Señor, estoy perdiendo la vida". El cáncer era un cáncer, expansivo y muy, muy agresivo. Tuvieron que operarme 2 veces del mismo lugar, porque a la operación en que me dan la fecha y a los 15 días me operan, cuando hacen el análisis me dicen: "El cáncer creció en esos 15 días y tenemos que volver a operarte para sacar más tejido". Bueno, pues ni modo, hagamos la siguiente operación. De esa segundo cáncer me tuvieron que operar 2 veces. Y yo le decía: "Señor, estoy perdiendo la vida, ¿qué hago?". Y en oración yo sentía que el Señor me decía: "Con que no pierdas mi presencia, ¿cuál es el temor? Yo estoy a tu lado". Sí es cierto, Señor, tú estás conmigo. Entonces quiero decir que aún como cristianos, no estamos como que: "Ay, muerte, bienvenida, qué bueno que ya me voy". No, es verdad, no tenemos miedo a la muerte, sabemos hacia dónde vamos, pero aún queremos quedarnos aquí un tiempo más. Y ponemos pretextos y ponemos esto, pero cuando ya la sentencia de muerte ya está ahí fija, tenemos que enseñarle a la persona o a los familiares, estas promesas de Dios que vienen después de la muerte, porque no todo termina ahí. A veces creemos que la muerte y ya se acabó todo, y no, no, con la muerte física no se ha acabado la vida. La muerte del cristiano no es el final, al contrario, ustedes como conocedores de la palabra van a necesitar enseñarle a esta persona que viene a pedir ayuda de parte de ustedes que este partir es el inicio de la vida eterna, es el inicio de todas esas promesas, tantas promesas que nos da el Señor para cuando viene la muerte física. Sí, Pastor Meléndez, díganos, ¿quiere participar? Bueno, continuamos. Sí, Ah, perdón, pero es que no había activado el micrófono y ya estaba yo ya ya estabas participando, hablando. pero no me escuchaban. No, no se oía, Sí, ahora sí se oye. no, sí, Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Amén. entonces comentaba hace ratito, bueno, no es que andemos buscando la muerte, pero finalmente, cuando entendemos quiénes somos en Cristo y que nuestra eternidad eh, estará en la presencia del Señor, y decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, es decir, mientras esté aquí en esta tierra, pues voy a hacer lo que estoy llamado a hacer y gracias a Dios que lo hizo. Pero finalmente también el apóstol Pablo hacía referencia, pues si yo muero, pues ya estoy del otro lado, ¿no? Es decir, ya logré alcanzar esa meta, ya terminó mi tiempo en esta tierra y tenemos que entender como creyentes
que mientras estemos en esta tierra tenemos un propósito establecido por Dios, y cuando Dios nos lleve a cada uno de nosotros a su presencia es porque esa misión ha terminado para cada uno de nosotros en la tierra. Entonces no es buscar la muerte, pero sí entender que si llega para cualquiera de nosotros, incluso para nuestros seres queridos, es precisamente pues esa graduación, es esa dinámica que ahora en Cristo podemos vivir esa eternidad, ¿no? Entonces, normalmente hay un temor a lo desconocido, hay un temor y en algunas ocasiones hay una incertidumbre acerca incluso de temas de salvación. Por eso en ocasiones se tiene este temor extremo hacia la muerte, y es por eso que tenemos que fortalecer nuestra fe sabiendo que somos seres eternos y que tenemos vida eterna en Cristo, y que la muerte misma fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces nos damos cuenta que pues nosotros lo sabemos, pero nosotros tenemos que enseñarle a esta persona que viene con miedos, con dudas. Mire, si la persona duda de la salvación, hay que presentarle el Evangelio y ahora reafirmarlo con las promesas del Señor que tiene para esta persona, ¿verdad? Si duda de a dónde se va a ir, que dice, yo sé que Cristo es mi Señor y que Él me ha salvado, pero no sé a dónde me voy. Entonces, nuevamente tenemos que presentarle todas estas promesas que el Señor nos da, principalmente lo que nos acaba de decir el pastor David acerca de lo que nos da la palabra de que el morir no es pérdida, sino es ganancia, ¿verdad? Es llegar a la meta, porque muchos cristianos piensan que el ser cristiano es llegar a Cristo, o sea, recibir la salvación y que ahí ya llegaron a la meta, pero realmente no, es permanecer en Cristo hasta llegar ese día al encuentro con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Esa es llegar a la meta. Entonces, la muerte en Cristo es el encuentro con Dios, es el encuentro donde vamos a poder ver al Señor cara a cara y todo lo que nos da estas promesas. La muerte para el cristiano no es marcharse de su casa, es llegar a su casa, llegar a encontrarse realmente con nuestro Creador. Cristo es quien da verdadero sentido a la muerte. Entonces, vamos a ver si alguien no es cristiano, pues entonces empezaremos por presentarle el evangelio, ¿verdad? Y lo mismo con la persona o los familiares de la persona que no está en Cristo todavía, presentarles el evangelio. Bien, vamos a continuar. La muerte para el cristiano es simplemente una puerta para lo cual todos tenemos que pasar para entrar a la eternidad y recibir nuestros premios espirituales, ¿verdad? Nos dice también ahí en la palabra que seremos o somos, más bien como cristianos, somos invitados a esta cena del Cordero, ¿verdad? Y ahí vamos a estar. Entonces, tenemos que decirle esto. Muy importante esto que nos dice también el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, versículos 50, 53, 54 y 55. Y quisiera solamente que resaltáramos estas palabras que están color amarillo, que pusiéramos atención, porque también las personas, aún en Cristo, tienen esa duda. ¿Y por qué los cristianos se enferman? ¿Y por qué los cristianos se tienen que morir? ¿Y por qué a los cristianos no les pasan tantas cosas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué también tienen pérdidas? Bueno, esa pregunta sería porque seguimos aquí en la tierra. Seguimos aquí en la tierra y vivimos los problemas que vive cualquier ser vivo aquí en la tierra. Dice la Pérdidas palabra, en iguales. el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido. Claro, Entonces es precisamente fortalecer nuestra fe. Hay problemas, claro, hay pérdidas, claro, hay dolor, claro, pero tenemos al Señor.
Claro, sí, ahora sí que claro. Claro que sí. Entonces, esto es una de las que esta es una de las preguntas que muchas personas te hacen. Ay, pero ¿por qué? Si yo tengo un amigo que es cristiano y también se le murió la esposa y tengo un primo que es cristiano y no sale del hoyo, tiene un montón de problemas, etcétera. Bueno, porque seguimos viviendo en un mundo caído. Pero hablando precisamente de la muerte, cuando preguntan, ¿por qué? ¿Por qué el cristiano tiene que morir? Entonces, podemos leer esto. Mira, dice en Primera de Corintios, como les dije, capítulo 15, dice, pero esto digo, hermanos, escuchen esto, muy importante, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, porque es necesario que esto corrompible se vista de incorruptible, de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. Miren lo que nos está diciendo. Que nosotros en Cristo vamos a llegar al cielo. Amén, claro que sí, pero no con la carne, porque la carne está corrompida y que es necesario que nosotros pasemos al cielo, pero sin lo corruptible, ¿verdad? Dice, sin esto, porque es mortal, nuestro cuerpo es mortal, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Por qué tenemos que morir? Porque tenemos que soltar la carne. Hay promesas del Señor que inmediatamente que uno muere, el alma y el espíritu ascienden, porque el espíritu no nos pertenece, fue un espíritu que nos fue dado cuando nacimos de nuevo. El espíritu vuelve al espíritu, ¿verdad? Y el alma se va al cielo, ¿verdad? Pero la carne queda ahí en la tierra, pero vendrá un día cuando vuelva el Señor, que entonces esa carne que está corrompida se vestirá de incorrupción y será inmortal y volveremos a Además, estar nuevamente con el además Señor. tenemos que morir porque Cristo está. Sí, El hombre muera una vez y después vendrá el juicio. sí, sí, amén. Porque tenemos que morir, está escrito. Pero algunas personas no entienden por qué tengo que morir. Porque, miren, apenas hace poquito fui yo a la clínica. Estaba esperando mi turno y una persona detrás de mí, mayor que yo, eh, escuché cuando le preguntaron su fecha de nacimiento, ya la dijo. Y entonces yo pensé, oh, esta persona es 15 años mayor que yo. Mm. Y cuando la vi, era mujer, la vi como con qué dificultad se levantó y con qué cansancio fue caminando hasta la puerta del médico. Y dije, ay Dios, 15 años, 15 años más que yo. ¿Será que yo viva todavía 15 años? ¿Y será que el cuerpo? Yo me acuerdo que mi abuelita cuando muere, le dicen, yo le pregunté, ¿por qué te saliste del hospital? Porque ya ella le habían dicho que no saliera del hospital porque si salía podría morir. Y yo me acuerdo que, ¿por qué saliste del hospital? Y me dijo, ay, hija, yo ya estoy cansada, yo ya estoy cansada. Entonces se me vino esas palabras cuando esta persona caminaba y dije, wow, 15 años. Eh, a veces cansa, a veces cansa. Yo sé que hay personas, conozco personas de más de 80 años, pero bien ligeritas que se mueven y hacen, pero también conozco personas de 70 y tantos que ya están cansados. Entonces pensé en esto. De verdad que yo creo que llega un momento en que la gente llega a decir, ay, Señor, ya estoy cansada, ya llévame, ya. Ya, porque a algunos ya se les han muerto sus familiares, su esposo, sus hermanos, sus padres, las generaciones que vinieron después
ya no hay comunicación. Entonces, sí llego a entender cuando algunas personas pueden decir, ya estoy cansado, ya, Señor, ya llévame, aún sin estar enfermos, ¿verdad? Aún sin estar enfermos. Ahora, quien está con una enfermedad grave, con una enfermedad terminal, también podemos entender cuando dice, ya me quiero ir, ya quiero irme con el Señor, ya estoy cansada de esta enfermedad, que Dios me lleve. Entonces, ¿por qué tenemos que morir? Porque el cuerpo se tiene que quedar, ¿verdad? Bien, nosotros podemos ayudar a estas personas a aclararles todas estas dudas. Otros versículos sobre la muerte, ¿verdad? Dice acá, la muerte ha perdido su poder de afligirnos por el poder de Jesucristo en nosotros. En Juan 14, versículo del 1 al 3, nos dice así, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está la promesa para nosotros que nos está diciendo Cristo. Hay una morada para nosotros allá en el cielo, donde Él está preparándola o ya la terminó de preparar, pero hay una morada allá para cada uno de nosotros. Bien, vamos a dar otro espacio aquí. Si alguien tiene algún comentario de lo que hemos visto hasta este momento, si alguien tiene alguna duda, tenemos aquí a Belén. Belén, ¿eres Angélica? ¿O quién? No, no, Patti, dice Patti. Belén dice que es Patti. Nomás que ahí dice Belén. Pero bueno, nos dice ahí que es Patti. Patti, ¿eres tú la que está en México o es otra Patti? Puedes escribirlo si quieres. Y si puedes. Aquí estoy en California. Lo que Patti. pasa es que mi hija ocupa el Zoom y yo creo que ella es la que le puso el nombre. Ah, Y porque yo Patti. escuché Belén y dije, oh, se llama igual que mi hija, pero No, no. hasta después que vi poquitos dije, ay, entonces soy yo Ok, entonces. ok, entonces ahora tenemos no es Belén, es Patti. Patti, que está en California, y a Lau, que está en California también. Bien, bienvenidas. Nosotros tenemos ya un programa establecido en diferentes niveles, en nivel diploma, nivel licenciatura, maestría y doctorado. Cada uno de los niveles dura 24 meses, en donde van a tener una materia cada mes. Tanto el diplomado como los otros niveles son de 24 materias, una materia cada mes. La materia de intervención y duelo y pérdida, que es la que están teniendo hoy como una muestra, porque la clase es más extensa, es parte del programa, ¿verdad? Parte del nivel. Y si ustedes están en California, que es Patty y Lau, si ustedes están en California, tenemos un programa ya establecido el segundo sábado de cada mes, de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Ese ya está establecido. Lo que estamos invitando ahora es que se abra un nuevo grupo que sea entre semana, ¿verdad? Y que sea 2 horas por ejemplo, si es el miércoles, 2 horas cada miércoles por 4 miércoles. Si el mes tiene 5, el quinto miércoles no va a haber clase, solo 4 clases, 2 horas cada día de la semana. Por ejemplo, si es el miércoles, en miércoles. Si fuera en viernes, en viernes. Y si ustedes quieren entrar, ya sea, tenemos a Elena, tenemos a Carmen, a Patty y a Lau. Si ustedes quisieran entrar al programa que ya está los sábados, son bienvenidas. O si quieren entrar a otro horario que no sea el segundo sábado del mes, entonces nos ponemos de acuerdo para ver si les conviene el miércoles por la mañana o lo hacemos quizás por la noche, pero solo un día a la semana, 4 clases al mes, ¿verdad? Si quieren más información de los programas, ya exactamente de los programas, comuníquense a los teléfonos que están allí en la pantalla o también a correo electrónico info@ucvida.org. Y si no tienen ninguna otra pregunta,
acerca de lo que es la intervención en duelo y pérdida, vamos a continuar, ¿sí? Y también a otras personas que nos están viendo, porque esto ya queda grabado y se va a poner allí en el internet, pueden comunicarse con nosotros a estos teléfonos o al correo electrónico. Pasen a visitar nuestra página ucevida.org. Cualquier duda o cualquier comentario pueden hacerlo en estos teléfonos. Vamos a continuar con nuestra clase muestra del día de hoy, que es intervención en duelo y pérdida. Bien, vamos a hablar ahora de un tema que tiene que ver con lo que es el duelo, ¿verdad? El tiempo, dice un dicho, el tiempo lo cura todo. ¿El tiempo lo cura todo o el tiempo no lo cura todo? ¿Será verdad que el tiempo lo cura todo? ¿Alguien quisiera darme el comentario? ¿Es verdad que el tiempo lo cura todo? Hermano Alfredo, ¿está por allí? Ay, ya se me fueron todos. ¿Qué pasó? No, no está. Bueno, sigo. Elena, ¿tú crees que el tiempo lo cura todo? No, 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 no todo, no todo. no todo. Ok, gracias, gracias. Uno va aceptando conforme va pasando el tiempo, pero es como lo dijo usted, es un periodo, llega la aceptación antes de muchas cosas más, pero no, no lo cura todo. Sí, exactamente. El duelo es ese proceso de sanidad, ¿verdad? Si uno va trabajando en el proceso del duelo, pues sí va a ir habiendo sanidad del dolor que uno trae en el alma. Porque hablando de una pérdida, ya sea pérdida humana o pérdida material, entre más importante sea la persona para nosotros, pues mayor es el dolor que sentimos. Entre más valioso económicamente sea el objeto que se ha perdido, pues más dolor hay. O también a lo mejor no es valioso económicamente, pero sentimentalmente, ¿no? Por ejemplo, se perdió un anillo que no valía mucho, pero pertenecía a la abuela que te quería tanto y te lo regaló desde que eras niña, etcétera. Entonces, hay un valor sentimental en el objeto. Entonces, el proceso de sanidad del duelo puede llevarse los 2 años, ¿verdad? Pero no es el tiempo el que va a curar, ¿verdad? Cuando dicen el tiempo lo cura todo, no, no, no lo creo, no es solo el tiempo, porque en el proceso de duelo se necesita acción, se necesita trabajar. Al final de esta clase que vamos a tener el día de hoy, vamos a tener algunas muestras de cómo sanar este dolor que uno va cargando por la muerte de un ser querido o por haber perdido algo valioso. Sí, Pastor David. También es importante entender que no solo sucede gente no creyente, pero principalmente sucede en gente que no tiene una fe sólida. Pueden a veces pasar muchos años, ¿no? Ya más de lo que pudiéramos denominar un tiempo razonable o normal, un tiempo de duelo, ¿no? No por eso se menosprecia el dolor, ¿no? Pero, No, por ejemplo, una mujer que quedó viuda a los 30 años, ¿no? Y de pronto tiene 50, 60 años y sigue en duelo. Y desafortunadamente ya no pudo hacer mucho de su vida, me refiero a quizás entablar una nueva relación o simplemente quizás demasiada tristeza o congoja. Entonces también hay casos, patologías donde la persona en duelo extiende demasiado en una forma incluso no sana, ¿no? Para su propia alma, para su propio espíritu, incluso para su propio cuerpo, ¿no? Porque hay gente que se enferma aún dentro de esta dinámica de duelo. sí, Ahora, ¿por qué llega a suceder esto? Esto muchas veces sucede porque precisamente no hay una identidad en Cristo. Mi objetivo de vida, quien me brindaba la vida era mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi mamá, mi papá, etcétera. Esas personas eran los dadores de mi identidad. Y sí, cuando esa persona ya no está, no tengo una identidad. O en algunas otras ocasiones, el dolor ahora es mi identidad.
yo me coloco esta capa de duelo, y esta capa de duelo es quien soy, este dolor, esta congoja. Sin embargo, precisamente tenemos que, como bien decía la doctora Marisela, poder ayudar a estas personas, ¿no? Que están en esta dinámica, que posiblemente ya no pueden observar de manera juiciosa la situación por la que están viviendo, pero que afecta su vida, afecta su entorno, afecta inclusive a su familia, ¿no? Entonces, cuando uno tiene su identidad basada en Jesucristo, va a atravesar, obviamente, dependerá el tiempo, por un proceso de duelo. Pero este proceso de duelo tiene que terminar, porque ya lo vimos quizás en algún otro momento, el dolor, ya no me acuerdo si fue aquí o en un taller que di, ¿no? El dolor o esta falta de identidad nos lleva a que ahora mi identidad es el dolor, y esto es lo que yo soy. Pero quiere decir que entonces no está fundamentado quién es Cristo. Y no quiere decir que no sea real eso que sucedió. Sí, No menospreciar el dolor, sino simplemente el poder acercar a esta persona a quién es ahora en Cristo. así es, así es. Y conforme a lo que está hablando el doctor David, también me viene a la mente que como cristianos, cuando pasa rápido este duelo, nos llegamos a sentir culpables. Sí, nos llegamos a sentir culpables de, ¿y por qué yo no lloro así como mi otro hermano llora? ¿Y por qué yo no me tiro y me jalo el pelo como otra persona cuando murió el esposo o el hermano o el padre? Y uno está en completa paz porque Dios te está dando esa paz, pero aún así uno se siente como, ¿y será normal que yo me sienta tan tranquilo, que yo me sienta en paz? Pero es esa paz que da el Señor que sobrepasa todo entendimiento, que dices, yo no sé, pero estoy en paz, estoy tranquilo, estoy en duelo, pero estoy en paz. Pero sí se llega a pensar y se siente uno culpable, ¿será que y luego te juzgan? Ay, tú ni lo querías, porque mira, ni lloras, ni te afliges, pero estoy en paz con Dios y sé que las personas que ya estuvo aquí conmigo y ahora está con Dios, estoy en paz. Entonces también esto tendríamos que darle esa calma al hermano en Cristo que confía en las promesas del Señor, que está en paz con Dios y con su ser amado, que ya partió para con el Señor, pero que se siente ahora preocupado porque los otras personas lo critican o hablan mal de que, ¿porque tú no lloras? ¿Por qué no sufres? Pues porque estoy en paz. Y también podemos darnos cuenta de que quien sufre más y a quien le duele más, este dolor patológico que ya pasaron de los 2 años y todavía es porque no cerró algo, se quedó algo inconcluso o quizás se siente culpable de algo que hizo en vida o le hizo en vida a la persona que falleció. Pueden ser muchas cosas. Por eso la consejería que ustedes dan a alguien que viene con un duelo patológico no se centra solamente en el dolor de lo que está sufriendo por la muerte de ese ser querido, sino buscar de dónde viene ese dolor que tú tienes. Hay algo que no quedó terminado, algo que quedó inconcluso, no se pidieron perdón, etcétera. Nosotros tenemos que ir buscando para que la persona que está en duelo quede en completa paz, ¿verdad? Con Dios, consigo misma y con la persona que ya partió. Entonces, el duelo solicita una acción del doliente. La persona que está sufriendo tiene que accionar y nosotros ahí estaremos para irle diciendo lo que tiene que ir haciendo para soltar toda esa emoción que está atorada. No solamente es tristeza, puede ser enojo también, ¿verdad? Puede ser miedo. La emoción que esté sintiendo el doliente, nosotros tenemos que conectarlo con esa emoción para que la pueda expresar, que tenga una expresión de su emoción que le traiga sanidad. ¿Alguien iba a hablar? Sí, le quiero decir que una muestra de que el duelo es humano, inclusive el Señor Jesucristo, cuando Lázaro dice que él lloró, Sí, nos deja la incógnita primeramente si lloró,
como he oído escuchar muchas veces, que lloró porque la incredulidad de la gente, que lloró porque amaba a Lázaro. Bueno, eso Sí, lo vamos a saber allá en el cielo. Pero, por ejemplo, cuando José murió siendo el segundo en Egipto, dice la Biblia que los egipcios lo lloraron por un mes. por un mes. Eso Ajá. muestra de que el dolor, ¿va? Porque es el hombre que les había salvado la vida estando en Egipto, Sí, ¿ya? Pero claro, por el poder de Dios. Pero el distinto de todo, ya que estamos hablando del dolor, del llanto, es una muestra del sentimiento que queda en el alma, en el corazón de los vivientes de aquella persona que partió. sí, Es un sentimiento que hay que respetarlo, dejar que la persona llore. sí, Yo les digo, bote todo, eche todo, por así lo es. que haya sido que usted tenga que llorar por el alma de la persona que ya se fue. Sí, gracias, Pero hermano. échelo todo para que no se haya cada rato llorando y recordando. Sí, ¿Ya? nosotros Pero que es como, normal, es natural el llanto, el lloro, en un caso de pérdida. Si llora uno por haber perdido $1, no digamos haber perdido un ser querido. ser amado. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. A esto que nos dice el hermano Alfredo, nosotros como consejeros le debemos de dar toda la confianza a la persona que viene de poder expresar su emoción sin ser criticado, sin ser juzgado, sin ponerle el dedo. Nosotros tenemos que darle la confianza de que se pueda expresar, de que hable, de que saque la emoción, ¿verdad? Eso se le llama gestionar sus emociones. Él tiene que gestionar su emoción. Tenemos que dejarle toda la confianza para que esta persona pueda expresarlo. Entonces, terminamos esta diapositiva donde dice, no es el tiempo que pasa lo que lo va a sanar, sino lo que hacemos mientras el tiempo pasa. Es lo que va a ir sanando, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente las etapas que pasa cualquier persona por el duelo. Es las etapas que nos decía Elizabeth Kluber acerca de que ella las observó y las pone allí. Entonces nos dice que estas etapas pueden ir en ese orden. Ajá. Ok, Carmen nos dice que tenemos que aprender a vivir con la pérdida mientras estamos en este mundo. Sí, aprender a vivir, que la vida sigue adelante. Bien, vuelvo a la diapositiva en etapas del duelo que nos dice Elizabeth Kubler por observación, y también nos dice que estas etapas, eh, eh, el doliente las vive todas, algunas en ese orden, otras en otro orden, pero que las vive todas. Y también, dependiendo de cada persona, puede que la etapa puede ser más larga, otra etapa más corta, pero que siempre la persona en duelo pasa por estas etapas. En desorden, unas más largas que otras, puede saltarse y volver a la otra, ajá, pero siempre pasa por esto la persona doliente. Vamos a leerlas cada una. Dice la negación. La negación es ese mecanismo de defensa, pero es temporal. Ese mecanismo de defensa va a servir como un amortiguador para el dolor que esté experimentando la persona doliente, al quien haya tenido una pérdida. Recuerden, no necesariamente es solo un duelo por muerte de alguien. También puede ser un duelo por una pérdida de una relación o una pérdida material. La negación es cuando la persona, si habláramos de alguien que murió y el doliente está en la negación, dice, no, es que no ha muerto, no ha muerto. O a lo mejor dice, yo siento que ahorita va a tocar la puerta, o yo siento que todavía me va a llamar por teléfono, o a veces siento que pasa por aquí, es porque está en la negación. No ha aceptado todavía de que esa persona ya no está allí, ya sea por muerte o por separación.
no ha aceptado esta pérdida. La otra etapa es la de ira, enojo, rabia, envidia o resentimiento. Esta ira que la persona siente no es solamente que digan, está enojado. No, es que está enojado con todo el mundo o está enojado con cualquier persona que vea que está teniendo vida, ¿verdad? Tiene esa rabia. O cualquier persona que, vamos a suponer que está divorciada, entonces el duelo lo está pasando por el divorcio. Tiene rabia, tiene enojo cuando ve que alguien se va a casar. Ay, ¿por qué se va a casar? O a alguien le nació un bebé y esta persona se le murió el suyo. Porque esa persona sí tiene el hijo y el mío murió. O sea, el enojo no solamente está en ella, sino que está descargando su enojo hacia cualquier persona que esté a su alrededor, más si esa persona le está recordando a la persona que ya no está. Volvemos al punto que ya no está porque partió o que ya no está porque se divorciaron, porque se separaron, etcétera. Este enojo se desplaza en todas direcciones y a veces es un enojo injusto, por supuesto, porque está enojado por la pérdida, no porque le está haciendo algo a alguien. También va a haber culpa en esta persona y vergüenza, dolor, lágrimas. Muchas de las veces el enojo está hacia Dios. Recuerdo una persona que se le murió su bebé no nato, tendría como 3 o 4 meses de embarazo y estaba muy enojada, muy resentida con Dios. ¿Por qué se murió mi bebé? ¿Por qué? No decía por qué se murió. Decía, ¿por qué Dios me quitó a mi bebé? ¿Por qué Dios me quitó a mi bebé? Es que yo sé que los que se mueren es porque Dios se los llevó. ¿Por qué se lo llevó? Estaba muy enojada. Entonces, este enojo a veces puede desplazarse hacia Dios mismo. Ahí estamos nosotros como consejeros para llevar a la persona a la realidad y si es confrontarle con la misma palabra de Dios, confrontarla con la finalidad de que venga paz a su corazón. Pero dejen primero que saque todo su coraje, su rabia, que lo exprese. No le digan, no digas eso. Ay, no te enojes contra Dios, no digas eso. No, déjenla que saque todo el dolor, déjenla que hable todo lo que trae. Y ya después ustedes podrán, ya que se haya calmado después de sacar toda esta rabia, todo lo que trae, entonces ya la dejan que hable. Porque probablemente esta persona que viene a consejería no tiene otro lugar donde expresar todo lo que está sintiendo. Sí, doctor David, por favor. Muchas veces confundimos en el consejo cómo reaccionaríamos nosotros, ¿sí? Y entonces queremos dar un consejo a partir de cómo yo reacciono. Sí, Si yo soy una persona más temperamental o más tranquila, etcétera, creo que así tiene que responder la persona en duelo. Y no es así. Tenemos que tener la capacidad, obviamente, para ser guiados por el Espíritu Santo, pero entender que cada persona vive su duelo de manera distinta y no necesariamente van a reaccionar como cada uno de nosotros reaccionaría. Básicamente ser empáticos, ¿no? En el dolor de la persona, ni tampoco sobre tratar de ser demasiado empáticos, ¿no? Lo que comentaba hace rato, ¿no? Siento tu dolor, no, pues no lo sientes, lo siente quien lo está atravesando, quien lo está viviendo. Pero podemos usar ciertas palabras de, mira, estoy aquí contigo, ¿no? Por ejemplo. sí, No logro entender lo que estás viviendo, pero cuenta conmigo, ¿no? O sea, hay muchas cosas, y aún de la manera en la que nos expresamos, que pueden hacer a la persona doliente estar un poco más tranquila y precisamente confiar, o también en el otro extremo, pues pintarnos raya, como decimos aquí en México, ¿no? sí, Hacernos a un lado porque precisamente en este afán como de tratar de identificarnos podemos llegar a ser imprudentes. sí, sí, tiene mucha razón. Cada persona vive su duelo de diferente forma, ¿verdad? Eh, y lo podemos ver, por ejemplo, muere un ser amado y en la misma familia, digamos, los mismos hermanos que fueron educados por los mismos padres, cada uno de los hermanos vive su duelo de una manera diferente, ¿verdad?
dependiendo de la personalidad de cada quien. Y es muy importante que nosotros como consejeros no podemos decirles, ay, comprendo tu dolor. O es mejor decirle, no me imagino cuánto estás sufriendo, pero quiero decirte que hay una sanidad, que vas a estar bien. Ahorita sientes todo esto, es normal, ¿verdad? En consejería que yo he tenido, me dicen, es que me pasa esto, me pasa lo otro, es normal. Pero ¿por qué a otros no les pasa? Es que tú eres un ser independiente, diferente. A cada persona les pasa el duelo de una manera diferente. Lo importante aquí para nosotros como consejeros es observar que la persona no caiga en depresión o que no se quiera hacer daño a sí mismo, ¿verdad? Y que no empiece con pensamientos suicidas, porque entonces nuestra terapia de duelo tendría que ser ahora una terapia para el trastorno depresivo, para poder sacarla de la depresión. Ahora, ¿cuándo hay una diferencia entre depresión y duelo? Cuando ya pasaron 2 años, ¿sí? Cuando ya pasaron 2 años y este duelo se ha convertido en un duelo patológico, entonces la persona podría llegar a tener una depresión. Cuando la persona está muy triste, demasiado triste por la muerte de su familiar, no necesariamente es depresión. La depresión tiene que contar con otro, no solo con la tristeza. La depresión va más allá de solo la tristeza. La depresión es que ya ve su vida gris, que no hay metas para esta persona, que no tiene anhelos, que se siente que es inútil, que no la va a lograr. Entonces su vida es oscura. No hay metas, no hay nada. Entonces ahí ya estamos hablando de que hay una depresión, pero si solo está triste, muy triste por la muerte del familiar, no necesariamente es depresión, ¿sí? Ahora bien, si ya está teniendo pensamientos suicidas, ahí hace alerta, alerta porque necesita una terapia urgente, urgente, que le ayude. Si es solo una tristeza, pero si tiene metas en la vida, si sigue yendo a trabajar, sigue estudiando, está feliz porque se va a graduar, o sea, que tiene sus momentos de felicidad por la vida normal que está llevando, pues solamente está en duelo, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos que tener mucha observación como consejeros. Si este duelo está dentro de la etapa normal de los 2 años, ¿verdad? O ya pasaron los 2 años, por ejemplo, y ya, como decía el doctor David, tiene 20 años que el marido falleció y nunca se ha recuperado, este es un duelo patológico. Entonces hay que llevarlo a sanidad y si vemos, es bien importante esto, si vemos que como consejeros bíblicos no le estamos brindando la ayuda necesaria en un duelo patológico, sí podríamos referirlo y decir tienes que ir con un médico o quizás tienes que ir con un psiquiatra que te ayude, porque hay momentos en que nuestra consejería no es suficiente, ¿sí? Estoy hablando de duelos patológicos. En un duelo normal, ahí la consejería va a ir muy bien, va a ayudar muy bien. E incluso una dinámica de medicación, ¿no? Donde nosotros como consejeros no tenemos y no debemos medicar, ¿no? Digo, en algunos países se podrá, otros no, No, pero acá no, finalmente no nos corresponde, ¿no? no nos Y corresponde. precisamente canalizar con un especialista, porque algunos casos Sí, o algunas patologías requerirán un proceso médico, sí, ¿no? Entonces, hasta ahí, como dice el dicho, llegar con la estafeta y pasar en donde al podemos nada más. procesado, a la persona en duelo, pues con algún especialista que pudiera ayudarlo de una manera más profunda, en algunos casos incluso con tema de medicina. Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros como consejeros no podemos medicar, no somos doctores, solo un médico puede medicar, nosotros no podemos medicar. Ni un, diría yo en México, ni un mejoralito. Es que acá no hay mejoralitos. Yo no sé si en México existen todavía los mejoralitos, pero bueno, no podemos medicar con nada. Y tampoco podemos decirle a nadie, deje de tomar ese medicamento, Dios lo va a sanar, deje de tomarlo. Quizás alguien se lo diga, pero nosotros como consejeros no podemos quitarle el medicamento a nadie, no lo hagan.
Que te pregunta alguien, oiga, ¿y dejo de tomar mis medicinas? Pregúntele al médico. Usted no se meta en esos casos, no se meta en problemas. Eso no nos compete a nosotros. Bien, vamos a ver la tercera etapa. Ok, bueno, vamos a la tercera etapa. La tercera sería el pacto o la negociación. Esta persona doliente intenta llegar a un acuerdo para superar lo que está viviendo, el trauma del dolor que está viviendo. Entonces hace un pacto, empieza a hacer negociaciones. La negociación puede ser a veces hasta con Dios, ¿verdad? Dios mío, quítame este dolor y yo te prometo que voy a hacer tal cosa. Dios mío, dame la paz y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Empieza a negociar para poder llegar a esa paz. También va a haber momentos de esta depresión de las que les hablaba hace un rato. La persona se debilita ante la realidad, le invade una profunda tristeza, lo cual esto lo va preparando para la aceptación. Cuando ya está viniendo este dolor tan profundo, ya va a venir la aceptación, ¿verdad? Ya está a un pasito para llegar la aceptación. Si se le permite expresar su dolor, llegará más fácil la aceptación. O sea, nosotros somos un oído gigante, ¿sí? En lo que tiene que ver con duelo, somos un oído gigante, escuchar y solamente guiar para esa sanidad que estamos buscando. Y por último, ya viene lo que es la aceptación. La persona empieza a reconocer que, que ya no está el familiar, siempre lo va a extrañar. Esto no podemos decirlo, es que ya nunca lo vas a extrañar, ya vas a estar sana cuando ya no lo extrañes. No, no es cierto, no es cierto. Lo va a extrañar, va a sentir la ausencia de que no está aquí, lo va a extrañar, pero va a decir, pero estoy en paz, ¿sí? Llega un momento de decir la persona, estoy en paz, tengo que caminar mi vida. Por supuesto que va a haber tiempos de recaídas, no muy fuertes, no muy profundas, pero van a ser, por ejemplo, en las Navidades, ¿verdad? Donde convivían, el día del cumpleaños de esa persona que falleció, y el día, por supuesto, que se conmemora que cumple 1 año de fallecido, 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, siempre va a haber algunas fechas importantes del calendario que lo van a hacer recordar más a esta persona, quizás alzar una oración y seguir adelante, pero ya viene esa aceptación. Es decir, no está aquí, la vida sigue, tengo que seguir adelante, ¿sí? Y este proceso, como les decía, podría durar hasta 2 años. Dice aquí, aceptación, comienza a sentirse con cierta paz, no tiene tanta necesidad de hablar de su propio dolor, la esperanza y la fortaleza es la que lo sostiene y piensa que el dolor tiene un sentido, ¿verdad? Tiene un sentido. Por ejemplo, el pensar. Hablo de mi persona, no digo que a todos así les ayude, pero el pensar en mí, el pensar que mientras yo recuerde a mis padres que partieron, seguirán vivos en mi corazón y que ellos están con el Señor y que ya no tuvieron que pasar por dolor, el pensar que si ellos se hubieran quedado, hubieran pasado por esto, por lo otro, por otros dolores, eso también me da a mí la paz. Entonces, también pudiera ser que algunas personas sientan la paz al reconocer que eso era lo que Dios tenía en planes y que así tenía que ser. Por supuesto que este comentario ya es hasta que están sanos, porque si apenas empezando el duelo tú les dices, es que era lo que Dios quería, pueden decir, ay, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué me hizo esto? Pero ya cuando llega la aceptación, ya la persona puede decir, estoy de acuerdo, así era, Dios tiene sus planes y esos serán los planes perfectos, ¿verdad? Pero es hasta que ya viene la sanidad que uno puede reconocer, así fue, así está bien, así tenía que ser. Bien. El duelo en diferentes, bueno, vamos a ver aquí que también el duelo se vive de diferente forma cuando la pérdida viene de diferente manera. Por ejemplo,
no es el mismo duelo que alguien puede venir cuando la pérdida ya es esperada. Quiere decir que alguien de nuestra familia o el ser amado ya estaba sufriendo mucho, estaba mucho tiempo en el hospital, agonizaba, salía del coma, volvía a enfermarse. O sea, donde ya el duelo en esta pérdida esperada, el duelo ya lo vivieron antes de que la persona muriera. Ya vino esa etapa de negación, ya vino esa etapa de enojo, ya vino esa etapa de, 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 de negociación, ya vino la etapa de depresión. O sea, vivieron el duelo mientras la persona estaba en vida, pero con mucha enfermedad, ¿verdad? Ya es como algo, una pérdida esperada, ya sabemos que va a morir. Entonces van viviendo el duelo antes de que la persona parta. Cuando la persona parte ya no es tan fuerte porque ya vivieron un duelo al saber que la persona estaba enferma. Viene el otro que dice la pérdida deseada, cuando de verdad la persona ya está sufriendo mucho, el ser amado ya está sufriendo mucho y el familiar dice, lo mejor es que ya muera, lo mejor es que ya descanse, lo mejor sería que ya se fuera con el Señor. Ya es una pérdida deseada porque dicen, ya está sufriendo mucho. Entonces, el duelo no es tan fuerte. También lo vivieron mientras la persona estaba enferma, mientras la persona estaba agonizando. Ya se vivió ese duelo, todo ese dolor. Entonces, el duelo después de la partida es más rápido de sanar. Y el duelo más difícil es cuando la pérdida es repentina, cuando no se esperaba que llegara esta pérdida, cuando no tenías ni idea, con un accidente, por ejemplo, un accidente o en una muerte cerebral. De hecho, hablando de la muerte cerebral, en esta clase completa hablamos de los diferentes tipos de muerte, de los diferentes tipos que se le dictamina la muerte a alguien. Bueno, cuando es una muerte cerebral, dices, pues, ¿qué pasa aquí? Ya murió, no lo esperábamos. El cuerpo el corazón sigue latiendo, pero realmente solo está latiendo por la máquina que está ahí puesta, que le está sosteniendo la vida, pero que al desconectarlo, la persona ya no va a poder respirar por sí misma o que el cerebro ya no está funcionando. Este es otro tipo de pérdida también, otro tipo de dolor. El enfrentarse a donar los órganos también es otro tipo de duelo. Algunas personas lo ven como mi familiar ha muerto, pero sus órganos pueden servir de vida a alguien más y es verdaderamente es donar vida, ¿verdad? Donar vida. Cuando hay este tipo de muerte repentina o muerte cerebral y la persona se encuentra ante la pregunta de ¿quiere donar órganos de su ser amado? Esto ya es algo también muy personal que posiblemente pudieran, no creo que vengan a preguntarnos, pero posiblemente podrían preguntarnos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué digo que no creo que vengan a preguntarnos? Porque tienen que responder rápido, rápido. Esto se tiene que hacer pronto, el donación de los órganos. Lo En mejor, esta dinámica, perdón, de cuando hay un enfermo terminal y en ocasiones es lo que comentaba ahorita la doctora Marisela, bueno, pues ya el paciente está sufriendo mucho, ¿no? Y hay un desconecte, dices, sabes que pues es mejor que ya haya una desconexión de la máquina, lo que sea. Muchas veces, y lo platiqué recientemente con un par de personas, somos egoístas. Es decir, yo prefiero que la persona permanezca, mi papá, mi abuelo, pero porque quiero que esté aquí, pero no somos empáticos en el dolor que la persona está viviendo, ¿no? sí, Entonces podemos ser egoístas en esta dinámica. Yo quiero que esté aquí lo más que se pueda, pero cuando las condiciones médicas, físicas, incluso del alma, ya son complicadas, pues precisamente tenemos que nuevamente ser empáticos y sí, pensar que quien está sufriendo, vamos a sufrir nosotros esa pérdida porque ya no va a estar, mejor dicho, la ausencia de esa persona.
Sí, pero ser empáticos con el dolor que está atravesando. En muchas ocasiones, en distintas familias, la dinámica es muy egoísta. Quiero que esté hasta el último momento, ¿no? Y quizás pueden pasar años donde la persona, el enfermo está sufriendo, pero por una dinámica más personal, pues se mantiene en conexión sí, a una máquina, ¿no? sí. Am, como pastores, mi esposo y yo estuvimos en la desconexión de las máquinas de una persona. La hija de él decía, mi papá dejó escrito, porque el papá tenía enfermedades degenerativas. Eso quiere decir que aunque lo mantuvieran conectado a las máquinas, los órganos se iban degenerando. El cuerpo no muerto, vivo todavía. El cuerpo se estaba llenando de llagas por estar acostado. Entonces, él si llego a una, dejó escrito que si él llegaba a una situación de estar conectado por máquinas y en 5 días, si en 5 días no había una respuesta que lo volviera a la vida, que lo desconectaran. Casualmente, las personas que estábamos allí en Cristo, se sentía una paz, una tranquilidad. Y las personas que no conocían de Cristo lloraban, gritaban, le llegaron a decir a la hija, no lo desconectes, no lo desconectes, déjalo vivir. Pero el papá ya había dicho, así va a ser. Em, mi esposo y yo, como pastores, estuvimos allí cuando le desconectaron y pudimos ver en él una sonrisa en el momento que ya estaba partiendo. Fue con mucha paz. Para la persona que estaba muriendo, él se fue en mucha paz. Y nuevamente observo los cristianos en paz, tranquilos, orando, despidiéndolo y las otras personas sufriendo, sufriendo mucho. Entonces, como dice el doctor David, muchas veces la decisión egoísta de déjenlo, no lo desconecten, pero la persona está sufriendo, es su cuerpo vivo todavía está sufriendo mucho el desgaste de estar solo conectado, pero que realmente no va, no va a sobrevivir, no va a sobrevivir, solo le están prolongando la agonía. Pero bueno, vuelvo al punto, eso ya es una decisión muy personal que la persona que está por fallecer haya dictado cómo es que quiere que lo dejen conectado, hasta qué tiempo, eso ya es personal, o también si no dejó ningún escrito, ya la decisión es de los hijos o de la esposa o del esposo, cómo quiere que se haga esto, pero vuelvo al punto, esto sería ya una pérdida esperada y para muchos hasta una pérdida deseada de que ya descanse la persona que está por morir, ¿verdad? Y lo más doloroso, volviendo al tema que estábamos, es la pérdida repentina, cuando la muerte llega de repente y no se, no se esperaba, no se esperaba. Em, Dejen ver cómo vamos aquí. Creo que después de esta viene un tiempo de descanso y después sí, vamos a ver. Nivel de apoyo. Aquí vamos a ver las diferentes formas de apoyo que se le puede dar a alguien que está pasando por un duelo. Como decíamos hace unos 3, 4 viernes, que hay niveles de consejería. Esto mismo es el nivel de apoyo que se le va a dar. El nivel 1 es el nivel de acompañamiento que lo pueden dar los voluntarios entrenados en lo que es la tanatología. Lo podemos dar nosotros los consejeros, ¿verdad? Un apoyo voluntario, un apoyo de acompañamiento a la persona que está en duelo, los pastores y los familiares. Es solamente el acompañar al doliente durante su duelo. El nivel 2 es cuando ya el doliente necesita una consejería profesional.
Ahí estaríamos nosotros como consejeros que ya hayamos tomado esta clase de intervención en duelo y pérdida, que ya tenemos los conocimientos y las bases de cómo ayudar al doliente o cómo ayudar a la persona en su etapa terminal antes de morir. Entonces aquí es la consejería, ¿verdad? El nivel 2, que es ya más especializado en el tema. ¿Quiénes pueden llevar esta consejería más especializada? Los médicos, por supuesto, los tanatólogos, los psicólogos que conocen de tanatología, las enfermeras, los trabajadores sociales y nosotros como consejeros bíblicos también. Después viene el nivel 3. Aquí ya nosotros no podríamos entrar porque ya es una intervención más especializada en duelos complicados. Es cuando ya interviene psicólogos y psiquiatras y donde posiblemente la persona necesite ser medicada. ¿Quién lo va a medicar? Solamente un médico o un psiquiatra, personas especializadas y con el conocimiento de la medicina, ¿verdad? Estos serían los niveles que nosotros podríamos dar como consejeros bíblicos, el acompañamiento o la consejería. En donde no podemos entrar ya es a un nivel de duelo complicado, donde tienen que asistirlos los psicólogos, los psiquiatras o médicos en caso de dar medicamento. Estamos casi por ir a la última etapa de nuestra clase del día de hoy. Antes de terminar, ¿alguien tiene un comentario? Vamos a ir a los objetivos de la elaboración del duelo. Yo, ¿Sí? Espéreme, no se está oyendo. Permítame. No sé por qué no se oye. Sí, yo tengo el altavoz, pero no se escucha. Hermano Alfredo, yo sí tengo el altavoz, pero no se escucha lo que dice. Ah, hermano Alfredo, perdone. No se... fallecimiento, Ok, se nota la diferencia. Los que descansamos en la fe en Dios y los que no conocen de la fe con Dios. gracias. Ok, gracias. Casi no se escuchaba, pero nos decía que aquí se nota la diferencia de los que descansamos en el Señor y los que no conocen todavía la fe en Cristo. Vamos a ir a la elaboración del duelo ya para nosotros como consejeros, qué es lo que vamos a hacer. Nuestro objetivo principal es ayudar al doliente y aquí serían los objetivos que tendríamos que trabajar. El objetivo número 1 es aceptar a la persona, ¿verdad? Que acepte y que se adapte a esta pérdida. Eso es el objetivo principal que queremos, que acepte el que el familiar ya no está. Lo que vamos a hacer como consejeros, vamos a elaborar este duelo, elaborar el dolor, poner al doliente en contacto con sus propias emociones, que experimente la emoción que está sintiendo, que la pueda expresar, ya sea enojo, tristeza o miedo, la emoción que está viviendo. El otro objetivo que nosotros vamos a ayudar en la terapia de duelo va a ser reconstruir la vida cotidiana de la persona, ¿verdad? Ahí tendríamos que valorar qué tanto ya no está en funcionalidad la persona. Le vamos a ayudar a vivir en el presente y dejar el pasado como una buena o una mala experiencia, pero dejarlo como parte del pasado y seguir adelante con su vida. Esto sería enseñarle a aprender a vivir sin la persona que perdió o sin lo que haya perdido. Vamos a suponer una relación o su estatus económico o quizás la amputación de algún miembro de su cuerpo. Reconstruir sus valores sin el ser querido o sin lo que ha perdido. Reconocer su importancia de esa persona como ser. O sea, que vea lo que decía el doctor Meléndez, el doctor David hace un rato, que a veces la persona se acomoda mucho a que ahora mi nuevo rol de vida es ser víctima. Que salga de esa victimez y que se vea que esa persona, el doliente, sigue siendo importante, sigue siendo valioso
aún sin la presencia de la persona que perdió, de la persona que murió, ¿verdad? Que reconozca su propio valor como persona. Bien, voy a continuar, ¿verdad? El asesoramiento de duelo. Ya lo dije aquí, ayudar al doliente a aceptar la realidad, ayudarlo a identificar y expresar sus sentimientos, interpretar la conducta normal, ¿verdad? Que está teniendo, identificar cuando el duelo está resuelto, 1 año, 2 años, no más, porque entonces se convertiría en patológico y ya lo trabajaríamos de una manera diferente. Es el sexto, identificar si hay patologías y si lo tenemos que derivar con alguien más. A ver si nos da tiempo. Aquí vamos a entrar a cómo despedirse del ser amado. Con la situación del COVID o también los que vivimos acá en este país y los familiares mueren en otro país, la elaboración del duelo es un poco diferente, porque por el hecho de estar en otro país y la situación migratoria de no tener documentos, que no pueden viajar al país donde muere su ser querido, es otro tipo de dolor también, es otro tipo de duelo, porque los preparativos religiosos que se llevan cuando alguien muere es si acaso tuvieron tiempo de ir a despedirse del ser amado, ¿verdad? Antes de que muriera, ya eso les está preparando, se están despidiendo. El servicio religioso, el fúnebre, que es le llaman la velación, ¿verdad? Que están allí toda la noche. Eso ayuda a que se despidan del ser amado, incluso participar en el sepelio, en el entierro, es una despedida. Entonces, cuando la persona no tuvo esa oportunidad de despedirse, como fue en el COVID, que entraron al hospital y los metieron porque estaban enfermos, pero ya lo que regresaron fue solo el cuerpo y a veces ni siquiera pudieron darle una despedida al ser amado, vamos a encontrarnos hoy en día muchas personas dolientes por un duelo patológico cuando la persona murió por el COVID y no tuvieron la oportunidad de despedirlo como tenía que ser. Entonces, vamos a trabajar con esto se refiere a los ritos religiosos que acabo de explicar, que ayudan en este proceso de duelo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a lo que es cómo podríamos trabajar con alguien que ya se encuentra en ese duelo, ya sea normal o patológico, o que están en este país y no tuvieron la oportunidad de viajar a su país de origen a despedirse de su ser amado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ya ir trabajando en la terapia? Puede ser, por ejemplo, con una carta de despedida que la persona doliente le escriba al ser que partió, por supuesto, nunca lo va a leer y le tenemos que decir, esto es para sanidad tuya, ¿sí? Porque no lo va a leer esa persona, pero la persona doliente se quedó sin despedirse. Puede escribirle una carta, ¿verdad? Despidiéndose, agradeciendo hacia la persona que ya partió. También podría ser, también podría ser que le escriba a la persona, a Dios, ¿verdad? Puede ser que le escriba a Dios. Dios mío, te doy las gracias porque me permitiste que mi ser amado estuviera conmigo, etcétera. Podría escribirle a la misma vida, ¿verdad? A la vida, gracias por estar conmigo, gracias por estar con mi ser querido. Lo importante aquí es que la persona pueda expresar todo ese dolor o despedirse del ser amado que ya no está. Una de las formas que nos podría ayudar mucho es en oración. Por ejemplo, la persona cree, vamos a suponer, cree que yo puedo hablar todavía con mi ser que ya murió. No puede hablar con la persona que ya murió, pero sí puede hablar con Dios. Sí puede hablar con Dios, ¿sí? De alguna manera decirle a Dios, Dios, gracias por mi padre. Yo le diría a mi padre tal cosa y poderlo decir, sabiendo que nuestro ser querido que está en el cielo no lo escucha, pero lo importante es que la persona doliente pueda sacar
todo ese agradecimiento o también puedas sacar todo ese dolor, ¿verdad? El tema principal es la expresión de lo que estás sintiendo. Sí, Pastor David, por favor. Lo vimos cuando tomamos la clase, no sé si se acuerda, doctora, que nos tomó quizás creo que hasta 2 semanas una dinámica de discusión que es muy rica, pero en este tema tenemos que ser muy prudentes Sí, en esta parte de despedida para eh, no afectar una dinámica doctrinal. Es decir, es importante encauzar, en caso de ser necesario, al doliente de esta despedida en caso de que no lo haya podido hacer, sí, pero también ser muy enfáticos, y lo decía Jesús, dejar que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? sí. Eh, Ahí hay todo un tema bíblico de, pues mandamiento del Señor, ¿no? De no ¿Explico? consultar Sí, con los muertos, exactamente. de no hablar con los muertos, y a veces por el afán quizás de sobreconfortar a la persona doliente, uno podría decir, sí, es que me habló, hablo con él en sueños, o le digo, etcétera. Y hay que ser ahí muy claros y muy firmes en cuanto a que esto no sucede, porque Claro, eso pudiera confundir incluso un tema de fe, ¿no? Y hay gente que a partir de ciertas doctrinas desvía su fe. sí. Entonces, es importante diferenciar lo que es la consolación y la despedida de un ser que ya no está, a continuar hablando. De hecho, hay voy a tratar de investigar exactamente el nombre del libro de Carlos Mraida, el argentino, que precisamente dice que en esta dinámica los cristianos podemos caer en idolatría, Claro. porque estamos consultando, ¿no? Oye, guíame, mi abuelito que me va a decir, ya falleció, pero él me está diciendo que qué trabajo tengo que tomar o qué tengo que estudiar y Mm, él me habla, no, y finalmente sabemos como cristianos que no es así. sí, o también la falsa idea que dicen es que mi mamá me está cuidando desde el cielo. O mi papá se convirtió en un angelito y ahora ya es un ángel que está a mi lado. O sea, esas son mentiras, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado y también tacto para decirle, no, no puede ser así. El tema que decía el doctor David es acerca de que alguien pudiera decir es que en las noches viene a visitarme mi hermano que murió y hablo con él en sueños. Tendríamos que ser muy precisos, sin atacar a la persona, pero con la palabra de Dios abierta y decirles, no se comunican. Los muertos no se pueden comunicar. Y con mucho amor, también, por ejemplo, me tocó en una ocasión decirle, mira, la persona que murió en Cristo, ya está con Dios, ya están allá, y ese lugar es no problemas, ese lugar es no frío, no calor, no enfermedad, no hay ningún problema. Si Dios lo puso de esa manera es porque allá están en completa paz. Ellos no pueden ver lo que está pasando aquí en la tierra porque entonces se preocuparían, se enojarían, llorarían, etcétera, y no puede ser porque ellos no pueden ver lo que está aquí. Dios le ha puesto una barrera para que los muertos no puedan venir a lo vivo, pero tampoco los vivos podamos comunicarnos con los muertos. No puede ser así, porque si así fuera, como algunos charlatanes lo hacen, lo que están haciendo es abrir puertas a los demonios y con quien se comunican esas personas no es con su familiar muerto, es con los demonios que habitan en ese lugar donde esa persona abre puertas. Y peligro, también podemos decir, peligro, porque te pueden engañar haciéndote creer que vas a hablar con esa persona querida, pero no es cierto y con quien estás hablando es con demonios enviados por Satanás. O sea, allí sí tenemos que tener mucha claridad en decirlos. Alguien me dijo una vez es que yo sueño con mi familiar que murió. ¿Y por qué sueño tanto? Número uno, porque es tu ser, tu conciencia que lo está extrañando y tu mente que tiene una experiencia de vida con esa persona. Entonces los sueños solamente son recreaciones de vivencias.
Tú estás soñando con eso porque de alguna forma eso te trae paz y porque hay una vivencia que tú tuviste con esa persona que amas y en tus sueños tú quieres verla, tú quieres platicar con ella, ¿verdad? Pero yo lo tengo, mira, Dios es tan bueno que te permite a ti soñar con ellos. Tú sueñas con ellos, pero ellos no están viniendo a este mundo terrenal. Ellos no vienen a este mundo terrenal. No existe ninguna posibilidad de que alguien que ya falleció venga a este mundo terrenal, ¿verdad? Pero sí aquellos oportunistas que le hacen creer a la gente y lo único que están haciendo es abrir puertas a demonios. Entonces sí hay que tener mucha exactitud en esto, porque peligro, peligro. Yo sé que por mucho dolor que la persona esté sufriendo, quiere, quiere hablar con su familiar y también hay esos charlatanes que le dicen, yo te voy a hacer hablar con tu familiar, mira, y peligro, peligro, ¿ok? Gracias, doctor David, por esta aclaración. Bien, ya estamos por terminar. Lo importante acá es despedirse de un ser querido. ¿Cómo lo puede hacer? Expresando en un diario todo su dolor, con escritos, con dibujos. Si estás trabajando con niños, no van a ser escritos, solamente van a ser dibujitos de que expresen todo su dolor. Vuelvo al punto, no es que se va a comunicar con el ser amado que ya no está, simplemente el doliente tiene que sacar ese dolor y expresarlo. ¿De qué otra forma lo puede hacer? Con un álbum de multimedia, por ejemplo, grabar videitos con fotografías y música o con audios y tenerlo ahí. Eso ayuda a despedirse. Un encuentro virtual en el caso de que las personas están aquí y la persona falleció allá o viceversa, la persona fallece aquí y toda la familia está en otro país, un encuentro virtual con toda la familia. Ayuda también como manera de expresión el dolor, si la persona quiere, si le gusta, el expresar ese dolor en sus redes sociales, publicar en sus muros. Estoy doliente, aún extraño a mi mamá, poner una fotografía, mamá, y yo te sigo extrañando. Sabemos y hacerle claro que la mamá no lo va a escuchar. Solamente esa persona está expresando su dolor. Muchos lo hacen si lo quieren hacer, no que tú se los impongas o que les digas, pues ponlo en las redes sociales. Es que yo ni siquiera tengo Facebook. No, es que lo tienes que abrir. No, de esa manera no. Solamente si la persona lo quiere hacer, es su manera de expresar su dolor, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros? Empatía para con la persona que está teniendo este duelo, que le permitamos el tiempo de dolor que lo exprese, decirle es normal lo que está sintiendo y darle toda la libertad dentro de nuestra oficina de consejería que libere todas esas emociones, ¿verdad? Y esto ya es lo último que tenemos el día de hoy, que la persona, nosotros vamos a ir ayudándole en todo este proceso, que pare esa negación, que se dé cuenta que es real, que la persona ya ha fallecido, que reconozca que todo va a mejorar, que reconozca que el dolor es necesario para poder despedirse, que aprenda en su tiempo de dolor de buscar a Dios, que se detenga y observe su vida, en qué le está doliendo, en qué le está perjudicando, que le presentemos nosotros versículos en los que le van a ayudar a sentirse bien y la persona memorice estos versículos. Ponerle canciones, ponerle alabanzas que ella pueda escuchar y que le hagan sentir bien. Nuevamente, que se detenga y que observe cómo va el proceso de su duelo, ¿verdad? Y, por supuesto, vamos a tener tiempo para leer la Biblia, programar, que la persona programe sus tiempos, que se conecte con ella misma, que no se aísle, que se rodee de personas, amistades, hermanos en Cristo o su propia familia y que reconozca que dependemos completamente de Dios. Después del dolor vendrá el crecimiento y el Señor dice que Él consuela a los que lloran. Bienaventurados, dice, bendecidos son aquellos que lloran, ¿verdad? Y por último, recordemos que a la persona que es un hijo de Dios y que está en su proceso de transformación,
aunque tal vez hoy mismo no pueda sentir la presencia de Dios, el Señor está allí. Él sigue siendo su Padre, usted sigue siendo una hechura suya, es una obra de arte. El Señor le seguirá sanando, el Señor no lo va a dejar porque Él está obrando en su vida desde este momento, ¿verdad? Y aquí estaríamos terminando con nuestra presentación. Quiero regresar aquí. Ay, aquí mero. Aquí quiero regresar. Bien, si tienen algún último comentario de lo que vimos en este día, pueden hacerlo. Y si tienen alguna pregunta que quieren hacerla más en persona, escriban en el WhatsApp. Si quieren informes de nuestros programas, también los pueden pedir aquí en info@ucvida.org. Y esto es todo por hoy. No se vayan, podemos seguir conversando si gustan. Solamente aquí voy a parar ya nuestra grabación. Que Dios les bendiga. Esperamos que se comuniquen con nosotros para conocer más de nuestros programas. Esta es Universidad Cristiana Vida. Mi nombre es la doctora Marisela Durán y estuvo con nosotros también el doctor David Meléndez y todos los que estuvieron aquí presentes, que les hice el nombre al principio de esta clase. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima.